recuerdo que era una fotografía en espejo público, una fotografía de una tía en los Sanfermines que está así, subida a hombros de un hombre, se ha quitado la camiseta. Recordarás esa fotografía y muchas manos la Hay cogen. muchas fotografías de ese tipo. La cogen el pecho y entonces es toda la polémica de que una mujer tiene derecho a quitarse la camiseta y a que nadie la toque. Y yo decía, sí, por supuesto, pero hay factores victimógenos. Es decir, que muchas veces nuestro estilo de vida, nuestra actitud o la situación en la que estemos pueden favorecer o no nuestra victimación. Si entro en una lobera, es probable que un lobo me muerda. Eso no significa que yo no pueda entrar en una lobera, simplemente que aumento mi riesgo victimal. Si en una fiesta vikinga rodeada de tíos que van de speed y alcohol hasta arriba me quito la camiseta, la probabilidad de que me cojan las tetas es bastante mayor que si estoy en mi casa. Ergo, Beatriz de Vicente dice que las mujeres no pueden ir a San Fermín. ¡Wow! Así que bueno, como comprenderán lo de los lovers y los haters. Bueno, es que, pero de hecho, esto que estás diciendo te acaba de pasar ahora mismo, más o menos, sí. Algo muy similar por la pareja agredida en la India, que la mujer de la pareja fue violada por un grupo. Se monta la de San Dios, porque resulta, y de nuevo conto, por favor, como criminóloga, estudio también victimología, la ciencia que estudia a la víctima, y hay una cosa preciosa que se llama criminodinamia. La víctima no es un mero mobiliario de la escena del crimen, no es un mero receptáculo, no es una silla, es un ser viviente que interactúa. Y en muchas ocasiones esa criminodinamia, esa dinámica comportamental entre agresor y víctima determina cómo termina una acción. Eso no significa que sea responsable. Entonces, estos conceptos son muy complejos. Hablarlos con alguien que no esté en el ámbito científico y profesional porque pueden malinterpretarse. Un factor victimógeno es aquel que confluye o elementos, factores, circunstancias que hacen determinadas personas o colectivos sean más propensos a ser víctimas que otros. Por ejemplo, un factor victimógeno personal es el sexo. Frente a la probabilidad de sufrir una agresión sexual en la calle, tú o yo tengo más probabilidad que tú. ¿Por qué? Tengo un factor biológico. Mi fisiología tiene un mayor interés para cualquier agresor sexual que la tuya. Ese es un factor innato que yo no puedo modular. Si además me comparo yo con una chica de 15 años frente a un posible agresor sexual, ese es otro factor, en este caso cronológico, personal y biológico, que tampoco puedo modular y la va a hacer a ella más víctima que a mí. Estadísticamente hablando, son víctimas preferidas chicas más jóvenes que mujeres de mi edad. Salvando que nos encontráramos con un teleyofílico que busca mujeres de mi edad o un gerontofílico que lo que le gusta es tu abuela. Luego hay factores que son más modulables, por ejemplo, los situacionales. La pobre Diana Kerr se encontró a las 3 de la mañana sola en un pueblecito de Napobra do Caramiñal, andando sola, preciosa, vestida por la calle. ¿No puede ir preciosa? Claro que puede ir preciosa. Pero sola, joven, bonita y en un lugar oscuro, eso se llama un factor situacional de riesgo. ¿Es culpable? No, ni mucho menos. Hasta ahí podíamos llegar. Pero ese factor situacional aumenta su riesgo. Y luego están los factores de estilo de vida. Y aquí es donde entrábamos. ¿Tiene una pareja todo el derecho del mundo a acampar en una tienda de campaña en una de las zonas más deprimidas de la India? Hasta ahí podíamos llegar, por supuesto. Como yo tengo todo el derecho del mundo a entrar con 2 roles de 60.000 euros cada uno en una favela. Ahora la posibilidad de que yo pasee con 2 roles de 60.000 euros por el centro de Madrid y no me lo quiten frente a la posibilidad de que me los quiten en el interior de una favela, dícese de las zonas más deprimidas de Brasil, oye, pues dime tú cuál es, exponencialmente mayor en un lugar que otro. Yo simplemente decía que tristemente esta pareja, claro que tenían todo el derecho del mundo, pero habían asumido un riesgo, eso no les hace más culpables. Era un análisis victimológico, que lo que pasa es que yo me di cuenta que esos análisis victimológicos no se pueden hacer públicamente, porque requieren de unas explicaciones previas para que la gente lo entienda y no se confunden, que no es el lenguaje televisivo. Aquí tenemos ese tiempo pausado para que yo te explique qué es un factor victimógeno y qué es lo que quería decir cuando una pareja decide poner una tienda de campaña en una de las zonas más deprimidas de la India, con unos niveles de delincuencia altísimos y donde viven parias, que son una clase social en las que allí no merecen ni siquiera algunos, ni siquiera que les pueda dar la sombra de un paria.
Algunas de las niñas parias, por cierto, trabajan recogiendo heces con sus manos. O sea, son los propios agresores son a su vez víctimas de unos estamentos sociales bestiales. Entonces, claro, me estoy acordando del alemán. ¿Sabéis que hace no mucho se han comido a un alemán en una tribu que sigue practicando el canibalismo? Mira, si te pones, Stefan, pones en internet alemán devorado, pues efectivamente resulta que un alemán hace unos años ha decidido que quería saber si una tribu caníbal seguía en activo y entonces contrató a un guía para irse a creo que ha sido en Guinea Nueva Papúa. Joder, que se lo han comido. Que ahora yo te digo, ¿es culpable el alemán? No. El alemán no es culpable de que se lo hayan comido, pero ¿ha aumentado su vulnerabilidad victimal el alemán yendo a conocer a una tribu que practica el canibalismo? Sí, pero eso no le hace responsable. Simplemente que con su actitud y con su actividad aumentó su riesgo victimal. Y creo que es lo que quería decir, pero no me entendieron muy bien. Es que Beatriz culpabiliza, pobre mujer, por Dios santo, habrá algo más terrible. Y al que genere más secuelas que la violación ni más ni menos que de 7 varones. Dios. Mientras están apaleando a tu pareja. A tu pareja. Terrible, terrible. Y lo está presenciando, además. Eso es el trauma ese ya terrible. Para los restos de uno y de otro. De uno y de otro. Pero claro, aquí yo no los estoy culpabilizando, pero Dios de mi vida, tú me cuentas que eso ocurre. Por cierto, una pareja que son tiktokers, que lo que venden, entre comillas, también con todos los respetos, es turismo extremo. Son experiencias extremas en zonas del mundo. O sea, venden que se la están jugando. Eso es. No yo tampoco lo sabía, pareja, pero... Yo tampoco lo sabía. Entonces, ¿sabes que hay un turismo, vamos a llamarlo extremo? Vamos a Chernobyl, cerca de donde hubo la fuga. Vamos a Ucrania. Hay un youtuber muy conocido que se mete en los peores barrios del Vale, ahora si tú te metes... planeta. Efectivamente, y si te metes en ese barrio y te dan una paliza, ¿tiene la culpa el youtuber? No, por Dios, no la tienes, tú no eres responsable de eso. Pero desde una perspectiva victimológica has asumido un riesgo que ha aumentado tu posibilidad victimal. A eso lo llamamos actitud victimal. Y hay personas que tienen una mayor actitud victimal que otras, pero eso no las hace. Es como, pues claro que te puedes vestir como te dé la gana, hasta ahí podemos llegar. Pero si vas preciosa, con tu super minifalda y tu escotazo divino, no te quedes sola, tía, a las 3 de la mañana, cuando te has ido a la rave, no vuelvas andando, por favor. Porque eres un objetivo perfecto. El otro día alguien se ofendió porque dije en Podimo, en el podcast Bestias, ella no lo sabía, pero era una víctima perfecta. Era perfecta porque estaba sola, porque era preciosa, porque estaba en hay una fórmula en criminología, se llama una fórmula de la oportunidad, que es agresor motivado, víctima idónea, espacio de oportunidad. Y se dieron en el caso de Diana Kerr. Ella sola, con un pantaloncito cortito, con su top bonita hasta decir basta, a las 3 de la mañana en una zona sin iluminación, con un tío buscando una presa como Enrique Abuin y en un escenario en el que no había control ni terceras personas, era una víctima idónea, perfecta. Pero ella no tiene culpa de eso. Y alguien se ofendió. La tía ha dicho que era una víctima perfecta. Por Dios santo, que no soy Ted Bundy diciendo, es una víctima perfecta. Soy una criminóloga diciendo sí que concurrían en ella las características de una mujer para convertirse en víctima, pero desde una perspectiva victimológica.